Hola, hola, buenas noches, saludos para todos. Comenzamos en 5 minutos. Vamos a esperar que lleguen más a la plataforma. Hola, hola, buena Jason, buena María, buena Fernández. Bueno, jóvenes, entonces bienvenidos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Me confirman si ven en pantalla el cel. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a repasar un ejercicio de valoración de pasivos financieros de la sección 11, es decir, de instrumentos financieros. Vamos a hacer un ejercicio sobre obligación financiera. Ok. Entonces, nosotros decíamos, cuando hablábamos de los instrumentos financieros, por allá en la sección 11, decíamos que un instrumento financiero es un contrato, ¿verdad? Un acuerdo. Que para una de las partes es un activo financiero. Y para la otra parte es un pasivo financiero. Entonces hoy vamos a hablar de un pasivo financiero para una de las partes, lo que es una obligación financiera. Una obligación financiera, como todos sabemos, es un contrato que genera un activo financiero para la entidad que otorga el crédito y un pasivo financiero para la parte que lo recibe. Entonces nosotros somos la pyme que vamos a ir a una entidad financiera para hacer un contrato de crédito. Para la institución financiera, si nos los otorga, será un activo, y para nosotros como pyme será un pasivo financiero. Aquí quiero decirle lo siguiente. De todos los instrumentos financieros valorados, este tipo de contrato que conocemos como empréstitos o créditos con entidades bancarias, con entidades financieras, este tipo de instrumento es el que mayor complicaciones tiene. Debido a la complejidad. Por ejemplo, yo hablo aquí en caso del sistema financiero colombiano. El sistema financiero colombiano es muy complejo. ¿Por qué? Porque se manejan diferentes sistemas de amortización para pagar una misma obligación financiera. Entonces, se manejan diferentes sistemas de amortización en nuestro sistema financiero colombiano. Además, se manejan muchas tasas de interés vencidas, anticipadas. Algunas se expresan en forma nominal anual, otras trimestre vencido, mes vencido, otras se expresan en la mayoría de las veces efectivas anuales. Entonces, muchas veces, o por lo general, no muchas veces, sino por lo general, esas tasas efectivas hay que convertirlas. Puede ser a mensuales, a trimestres, o partir de una tasa nominal para llegar a una efectiva, o de una efectiva a una nominal. Y se hacen muchas operaciones financieras con tasas variables. Entonces, todo esto crea confusión para todas las personas que acuden a hacer un crédito a un banco o una entidad, en este caso, una pyme. Porque una pyme o un cliente no conoce exactamente a las tasas de interés que le está cobrando esa institución financiera.
A veces nos dice, sí, le vamos a prestar a una tasa efectiva anual, pero realmente no es así. Entonces, si no manejamos esas tasas de interés que nos está cobrando la entidad financiera, mucho menos podemos entender el valor de las cuotas que estamos pagando periódicamente para amortizar el crédito. Entonces, hoy les traigo este caso que dice así: un crédito bancario por valor de 50 millones de pesos a una tasa de interés del 14% efectiva anual. Fíjense que aquí nos dicen que es a una tasa de interés efectiva anual, con un plazo de 6 meses. Se va a amortizar por medio de cuotas mensuales iguales. Los gastos por conceptos de avalúo, gastos notariales, estudios de crédito, entre otros, ascienden a 500.000 pesos. Se pide calcular el costo amortizado y realizar los registros contables en la medición inicial y posterior del crédito. Entonces, en la medición inicial, sabemos que el estándar de NIF para PYME en su sección 11, párrafo 13, nos dice que en la medición inicial, o sea, en el reconocimiento inicial de un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de transacción. Y ese precio de transacción incluye los gastos de transacción, excepto no lo mide el precio de transacción si el acuerdo constituye una transacción de financiación. Así lo dice el párrafo 13 de la sección 11. En ese caso, cuando constituye una transacción de financiación, lo medirá al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Entonces, fíjense ustedes, en la NIF para PYME, el precio de transacción de un pasivo financiero, ¿a qué es igual? Entonces, es igual al valor del crédito contratado, en este caso 50 millones, menos los gastos de transacción, 500.000. El precio de la transacción de ese pasivo financiero va a ser 49.500.000. El estándar nos dice, en el reconocimiento inicial, la entidad lo medirá al precio de transacción, que incluye los gastos de transacción. Entonces, el precio de transacción es, en este caso, 49.500.000. Entonces, ¿cómo debemos reconocer en la medición inicial la PYME? ¿Cómo debe reconocer ese préstamo, ese instrumento financiero, ese pasivo financiero, en este caso? Entonces, lógicamente, que como hay gastos de transacción de 500.000, a mí el banco, que soy la PYME, me va a depositar 49.500.000, porque me va a descontar los 500, no lo voy a recibir porque son gastos de transacción. Entonces, pero yo la obligación debo registrarla por lo que inicialmente hicimos en el contrato, 50 millones. Yo recibo 49.500.000, pero a la vez enseguida disminuyo este pasivo financiero en 500.000. Y ya me queda la obligación en 49.500 en ese momento. Entonces, aquí que estoy reconociendo el préstamo recibido y los costos de transacción del préstamo. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Cuando llevábamos nuestra contabilidad bajo principio de contabilidad localmente,
Simplemente llevábamos 49.500 al banco y a gasto directo llevábamos los 500. Pero cuando hay, la norma me dice ahora que cuando involucra gastos de transacción, entonces hay que amortizar esos a través del método del costo amortizado. Debemos darle ese tratamiento. Entonces, eso sería en la medición inicial. Luego, en la medición posterior, ¿qué debe hacer la PYME? Después del reconocimiento inicial, el estándar en su párrafo 14 nos dice que una entidad en el reconocimiento, después del reconocimiento inicial, es decir, en la medición posterior, una entidad medirá un pasivo financiero por su costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo. Salvo para los pasivos financieros que se contabilicen a valor razonable con cambios a resultados. Entonces, ya yo había hecho con ustedes este tipo de ejercicio, pero hoy lo vamos a hacer más paso a paso para que quede, y aquí les dejo consignado en el ejercicio el paso a paso. Entonces, ¿cuál es el primer paso para la medición posterior? Ya lo reconocimos en contabilidad en la medición inicial. Ahora vamos a hacer la medición posterior de ese pasivo financiero a costo amortizado, porque el estándar nos dice que una entidad después del reconocimiento inicial medirá el pasivo financiero por su costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo. Este asterisco que les tengo aquí es este que está acá, para decirle que eso lo dice el párrafo 14 de la sección 11. Ok. Entonces, paso número 1. Definir la tasa de interés. Entonces, si nosotros observamos, la tasa de interés del crédito está expresada como una tasa efectiva anual del 14%, pero la periodicidad de las cuotas es mensual. Entonces, nosotros tenemos que conseguir una tasa efectiva mensual. Pero nosotros no podemos dividir una tasa efectiva anual, nunca lo vayamos a hacer. Nunca lo hagamos porque estamos haciendo algo incorrecto. Nosotros no podemos, por ejemplo, como hacemos con una nominal que la dividimos entre 12 y nos da la tasa periódica mensual. En cambio, una tasa efectiva, yo no la puedo dividir entre 12 para encontrar una tasa mensual. No lo puedo hacer. Entonces tengo que buscar esa tasa mensual efectiva. Se dice, por lo tanto, es necesario, como está expresada, la periodicidad en mes, porque voy a pagar en mensual, pero esta tasa que me da el banco es anual, efectiva. Entonces, es necesario calcular la tasa efectiva mensual equivalente. En el Excel no nos trae en sus fórmulas esas tasas efectivas. Nos trae un interés efectivo en una fórmula financiera, pero no nos trae para hacer este tipo de cálculo. Aquí me da una tasa del 14% efectiva anual y me da unos periodos
12 meses, pero no la puedo dividir para encontrar la tasa efectiva mensual. Entonces yo tengo aquí un convertidor, un aplicativo de conversión de tasa de interés que aquí solamente le voy a dar el 14% y luego hago clic porque ya yo tengo en el computador ese archivo, ese aplicativo, y luego le doy clic aquí en las funciones en FX y entonces aquí me muestra algo que no lo trae el Excel, sino en un archivo que yo tengo adicional en mi computadora. Entonces aquí tengo definidas por el usuario, en este caso por mí, con el archivo que tengo. Entonces voy a aplicar aquí una tasa vencida mayor a una efectiva vencida menor. Creo que es esta. Le doy a aceptar. Entonces aquí en la efectiva vencida mayor coloco el 14%. Y aquí coloco 12. Y me da la tasa efectiva mensual, en este caso de 0.010978852. Que por 100 me da 1.0978.852. Esta es la que me da. ¿De acuerdo? ¿Están viendo en pantalla nuevamente el problema que estoy poniendo? Sí, se ve en pantalla. Instrucciones para utilizar el aplicativo de conversión de tasas de interés. Entonces, miren, aquí tengo la tasa que conseguí. Esa es la tasa, estoy definiendo la tasa mensual efectiva que debo aplicar en este caso. Me da el punto 0.1097852, que es 1.0978852. Después de definir esa tasa de interés, sigo con el paso 2. Voy a calcular los flujos de efectivos derivados de la operación financiera. Esos flujos de efectivos derivados de la operación financiera, escucho preguntas al final del ejercicio. Discúlpeme. Ese paso 2 que tiene que ver con el cálculo de los flujos de efectivo derivados de la operación financiera corresponden ¿qué? A las cuotas mensuales que amortizan el crédito. Esos son las cuotas mensuales, son los flujos. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de amortización del crédito bancario corresponde a una anualidad o sistemas de cuota fija. Aquí vamos a utilizar la función pago del CEL para calcular el valor de las cuotas. Esta función ya sí la hemos manejado, la función pago, para obtener el valor de la cuota. Esa sí la tenemos en el CEL. Entonces, en el CEL utilizamos esta función pago, que nos da los siguientes argumentos: una tasa, el número de periodo,
el valor actual, el valor futuro y el tipo. Aquí ya tengo conseguida la cuota. Pago. Vamos a conseguir. Yo tengo aquí, me voy aquí y ubico la función pago. No definida por mí, sino las que trae el Excel, la financiera. Y busco la función pago. Aquí. Y me pide los siguientes argumentos. La tasa. Bueno, fue la que conseguí. 1.0979. Número de periodo, en este caso 6. Son 6 meses. Valor actual son los 50 millones. Tipo, aquí yo le coloco valor futuro 0 porque no hay valor futuro. Entonces, aquí me muestra negativo porque es un pago que yo voy a hacer. Un pago. Para que no me dé negativo, yo le puedo anteponer aquí el signo menos para que me salga positivo. Entonces, asentar. Y me da que yo voy a pagar una cuota fija mensual de 8.656.467,74. Este es el valor de la cuota mensual. Esa es la cuota con que vamos a amortizar el crédito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a elaborar ahora la tabla, elaboramos la tabla de amortización. Del crédito calculada, pero con base al valor nominal u original del crédito y la tasa de interés contractual. Yo esta tasa de amortización, esta tabla de amortización debo hacerla partiendo del valor que me dio el banco, no los 49.500, sino el valor real del crédito, 50 millones. Y tengo que utilizar la tasa, es la tasa contractual, la que contraté con el banco. En este caso, pues la mensual que conseguí de esa tasa efectiva que me dio el banco. Me dio el 14% efectivo anual, pero la mensual me dio 1.0978852, que la llevé a 1.0979, cerrado. Entonces yo debo construir una tabla de amortización. Ya conseguí la cuota que debo hacer mensual. Entonces, ¿cómo elaboramos esta tablita? Aquí coloco el número de periodo partiendo del punto muerto 0 hasta 6, mensual 0 hasta 6, número de cuota, el valor de la cuota, una columna para el interés, una columna para el abono a capital y una columna para el saldo. Aquí, comenzando la cuota, me traigo aquí, coloco directamente el valor del crédito original 50 millones. Y al frente le coloco la tasa mensual. Lo primero que hago es traerme las cuotas aquí, porque ya yo las cuotas las conozco. Entonces aquí coloco igual la C58, valor de la cuota, C58.
esta que está aquí, la coloco acá. Esta me la traigo para acá. Y bajo para todos los meses la misma porque es igual. Ya esa columna la tengo llena. El interés, ¿cómo lo calculo? Me toca primero calcular el interés para saber cuánto voy a abonar a capital de esta cuota, porque esta cuota involucra capital e interés. Fíjense que aquí estoy utilizando la tasa efectiva que me dio el banco, pero mensual. La que calculamos ahorita con el aplicativo que les dije que tenía yo. Entonces, aquí tengo cómo calculo yo este interés. Voy a borrarlo aquí un momentico. Entonces aquí tengo que esto es igual, el interés es igual al capital, a E65 por B63, que es la tasa. Pero aquí le coloco F4 para bajar de una vez los intereses. F4. Y me da 548.950. ¿Cuánto voy a abonar a capital? Esto que está aquí, menos el interés que conseguí, me da el abono a capital. Y el saldo, ¿cómo lo consigo? El saldo inicial menos este abono me da el saldo próximo, que me queda 31 de enero. Y el que voy a calcular intereses para la próxima cuota. Entonces, fíjense, aquí ya yo puedo, con estos valores, yo voy bajando aquí y hago lo mismo que hice en la primera línea. De tal manera que ya con todos estos valores aquí, ya yo tengo los intereses calculados, el abono a capital y el saldo. El periodo 6, ya yo he pagado ese crédito. Ahí hice la tabla de amortización del crédito calculada con base al valor nominal, es decir, sobre los 50 millones. Valor nominal u original del crédito. Y la tasa de interés contractual que contraté con el banco, la tasa efectiva. Ok. ¿Qué me describe este procedimiento? Este procedimiento, fíjense que el estándar me dice que yo debo calcularlo a costo amortizado. Esta sería la tablita que yo haría en contabilidad normal, en contabilidad bajo principio de contabilidad generalmente aceptado, bajo el sistema local. O sea, me va a describir este procedimiento que hice aquí, el comportamiento de un crédito bancario bajo la metodología que establece la contabilidad financiera, bajo el cual los gastos de transacción en que incurre una empresa no se consideran como componente del crédito, sino como gastos operacionales. Y la norma no me lo dice así. Eso era lo que yo hacía anteriormente. Yo debo hacer es, tengo que registrar a costo amortizado. Pues si yo lo hago así, bajo esta tabla, no estoy teniendo en cuenta, no estoy amortizando los costos
de transacción, sino que directamente lo estoy Pues mandando buenas. como intereses a gastos. Buenas. Las diapositivas no se le visualizan. ¿Lo están viendo en el cel? Me dieron que estaban viendo en el cel el ejercicio. Sí, está en Excel en el ejercicio. Exacto, yo estoy explicando es el Excel. Yo no estoy mostrando en estos momentos diapositivas. Estoy compartiendo es el ejercicio que estamos haciendo en Excel. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Se ve, no aparece la imagen del Ok, Excel. ok. Eso es lo que estoy explicando. Entonces les decía que este procedimiento anterior, este cuadro que tenemos aquí en pantalla, describe el comportamiento de un crédito bancario bajo la metodología que establece la contabilidad financiera bajo normativa local, en el cual los gastos de transacción en que incurríamos los llevábamos directamente a gastos operacionales y los registrábamos directamente en resultados. Ahora no. Profesor, disculpe la interrupción. Disculpe la interrupción. Lamentablemente, desde hace rato, lo único que hemos visto es la hoja Excel que está en las instrucciones para utilizar el aplicativo de la conversión de tasa de interés. Toda la explicación que usted ha dado, que él está dando sobre la base de la hoja del ejercicio, no la hemos visto. Entonces, realmente, todo lo que usted ha explicado no se ha podido ver. Por eso usted ve tantas manos levantadas. Y ahora, Ahora que estamos empezando a verlo, pero usted tiene 12 minutos hablando o más que no hemos visto nada. pero yo pregunté ahorita y me dijeron que sí No, estaban viendo no, el pues, Excel. pues precisamente no sé quién le respondió eso porque se estaba viendo una hoja Excel, pero la hoja del aplicativo con el que usted convierte las tasas, no la hoja del ejercicio. Bueno, no hay problema, vamos a repetir. No se preocupen. Disculpen en todo caso, pero yo pregunté ahorita y me No, dijeron, no se preocupe, lo que pasa es que o sea, realmente como usted, nosotros tenemos acceso al micrófono libre. Cuando usted ve mucha mano levantada es porque hay algún problema. Eso es lo único que le puedo decir. Si usted ve las manos levantadas, demasiadas manos levantadas, es que hay un problema. Y eso era lo que estábamos tratando de hacer con las manos levantadas. ok, ahora sí. Ahora sí estamos en la hoja. Bueno, entonces ya yo les expliqué cómo calculé la tasa mensual efectiva, ¿verdad? Por ahí vamos. Ok. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Yo les había explicado cómo calculábamos la tasa efectiva mensual. Hasta ahí vamos. Que creo que era lo que estaban viendo como en la hoja del Excel donde calculé esa tasa. Sí, sí, sí. La hoja de conversión de tasa, no hay problema. ¿Cómo convirtió la tasa efectiva anual Ok, ok. a la tasa mensual? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el segundo paso? Después que nosotros calculamos la tasa, que fue el primer paso, definimos la tasa de interés porque decíamos que el banco nos la da efectiva anual, pero la periodicidad del pago que yo voy a hacer es mensual, por eso calculé la tasa efectiva mensual. Ahora el segundo paso es calcular los flujos de efectivos derivados de la operación financiera. Esos flujos de efectivos derivados de la operación financiera corresponden a las cuotas mensuales que amortizan el crédito. Entonces, este sistema de amortización del crédito bancario corresponde a una anualidad o a un sistema de cuota fija. En este caso corresponde a un sistema de cuota fija porque son 6 cuotas que voy a pagar cada mes. Entonces, como yo no conozco la cuota, entonces yo debo calcular con la función Excel de pago el valor de la cuota. Entonces, con esta función no hay problema porque yo me voy a Excel y selecciono la opción pago, la función pago.
para calcular cuánto es la cuota mensual. Aquí tengo la opción pago, entonces me pide los siguientes argumentos. La tasa, bueno, aquí voy a utilizar la tasa mensual, la que conseguimos ahorita, que es 1,0979. El número de periodo, 6 meses en este caso. El valor actual del crédito, 50 millones. Valor futuro no hay, 0. Entonces me da una cuota de 8.656.467. Como me lo está mostrando negativa, yo le pongo el signo negativo aquí a la función para que me dé positivo. Y me da el valor de la cuota, que es este que tengo aquí. Valor de la cuota que debo pagar mensual cada 31 o cada 30, 8.656.467,74. Como ya tengo el valor de la cuota, ya puedo elaborar la tabla de amortización del crédito, pero esa tabla de amortización del crédito la vamos a hacer con el valor original del crédito, que es 50 millones, y con la tasa de interés contractual que pacté con el banco, que es la efectiva que me dio el banco, pero en este caso, como es mensual, tuve que conseguir la mensual. Esa tasa mensual es la que voy a utilizar ahora para elaborar esta tabla de amortización. Entonces, ¿qué hago? Una columna para las cuotas, para el número de cuotas, una para la cuota, el valor de la cuota, una columna para el interés, una para el abono a capital y una para el saldo. Cuando estoy construyendo la tabla, entonces me traigo el valor del crédito aquí a la primera fila. Y de enfrente le coloco la tasa de interés mensual efectiva. Entonces, en el periodo 0, el saldo es de 50 millones, que es igual a a 63. Simplemente aquí lo coloco, me lo traigo de aquí, lo paso acá, porque con ese saldo es que voy a trabajar inicialmente. Aquí, esta columna de cuotas ya la puedo llenar toda, porque ya yo sé que mensualmente voy a pagar una cuota igual. Entonces, esta que coloqué aquí igual la C58, que es esta que está aquí, C58. Este que está aquí me lo coloco acá. Y bajo todas porque ya todas son iguales. Bajo el mismo valor para cada periodo. De tal manera que en esta tabla ya tengo la columna de cuotas lista. Ahora necesito calcular el interés para saber en esta cuota cuánto hay de capital, cuánto voy a pagar de capital y cuánto voy a pagar de interés. Entonces, este interés que está aquí, ¿cómo lo calculo? Lo voy a borrar para calcularlo. Coloco aquí igual. ¿Sobre qué voy a calcular interés? Sobre este saldo que tengo aquí, 50 millones. Por la tasa mensual. Pero yo le voy a colocar aquí F4 con el fin de que esa columna yo la puedo bajar toda de una vez, el cálculo de los intereses me lo haga automático. Y me da aquí el interés de la primera cuota, 548,950. Con esta F4, que de estas S, que ustedes, estos signos pesos que ustedes ven aquí de F4, yo lo bajo después, cuando tenga los valores siguientes y me da todos los intereses de una vez. Entonces, ¿cuánto es el abono? Para conseguir el abono a capital, simplemente cojo esta cuota que está aquí y le resto este interés. B66 igual a B66 menos C66. Me da lo que tengo que pagar por capital. Interés en 548,950 y abono a capital 8.107.000. El nuevo saldo lo consigo 50 millones, que es E65
menos el abono a capital de 66. Y así sucesivamente me da para cada final de mes, hasta llegar al mes 6, donde ya es cero. Ahí pago ya totalmente el crédito. ¿Qué me muestra este procedimiento que acabamos de hacer? Entonces yo les decía ahorita, cuando ustedes no estaban viendo el Excel, les decía que bajo la contabilidad financiera local, nosotros registrábamos los gastos de transacción, estos intereses, directamente a resultados. Estos intereses del préstamo a resultados. Pero el estándar, bajo normativa internacional, yo tengo que prorratear esos gastos, amortizar esos gastos en la vida o plazo del crédito. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? Después de haber definido la tasa para elaborar esta tabla normal de amortización, debemos ahora, como paso 2, calcular la tasa de interés efectiva o TIR. Siempre que nosotros en un crédito tengamos costos de transacción, debemos calcular, utilizar el método del costo amortizado. Y para conseguir ese costo amortizado lo tenemos que hacer consiguiendo esta tasa de interés nueva que es la TIR. ¿Sí? Este tipo de tasa de interés efectiva, la TIR, con esto es que yo voy a elaborar la otra tabla de amortización para encontrar el costo amortizado de ese crédito. Entonces, esta tasa de interés efectiva es la tasa de interés que iguala el valor neto del crédito, o sea, los 49.500.000, porque se le descuentan los gastos de transacción, con los flujos de efectivo que corresponden a las cuotas de amortización del crédito. Repito nuevamente, el tipo de interés efectivo o tasa de interés efectiva, en este caso la TIR, es la tasa de interés que iguala el valor neto del crédito, o sea, descontado los gastos de transacción, los 500.000, con los flujos de efectivo que corresponden a las cuotas de amortización del crédito. Fíjense ustedes que esta tabla normal la hicimos con los 50 millones y con la tasa original. Luego que encontramos la tasa mensual. Tasa contractual llamamos la que nosotros contratamos con el banco. En este caso fue la efectiva que nos dio el banco 14%, pero encontramos la mensual porque la periodicidad fue mensual. Ahora debemos conseguir es la cuota que debemos pagar, pero aplicándosela al valor neto del crédito, descontado los gastos de transacción. En este caso, el precio de la transacción que decimos acá arriba. Valor original del crédito 50 menos los 500 nos da el precio de transacción descontado los gastos de transacción 49.500. La tabla inicial de amortización la hacemos bajo el valor original del crédito 50 millones. Ahora la TIR la vamos a conseguir para calcular los intereses efectivos que se distribuyen durante la vida o el plazo de la operación financiera a través de ¿qué? Del método del costo amortizado. Entonces,
Vamos a aplicar la función TIR del CEL para conseguir esa cuota o esa tasa, perdón. Entonces, fíjense, aquí tengo los valores, los periodos del 0 a 6 cuotas. Aquí tengo menos 49.500.000 porque es el valor de los pagos que yo tendría que hacer y esta es la medición inicial. Yo coloco aquí menos, quitar el signo menos, pero para que me dé ahorita positivo, yo le coloco menos acá, me dé ahorita positivo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo por ahora. Borrarlo. Menos 49.500.000. Ok. Entonces esta fue la medición inicial. ¿Cómo voy a hallar yo la TIR? La TIR mensual. Esta que está aquí. ¿Cómo la hallo? Entonces me voy a las funciones financieras del CEL y me ubico en la TIR. Y está. Y esta me pide los valores, que son todo este rango que está aquí. Y colocamos 0. Y me da la tasa. Me dio 1%, pero vamos a que me dé realmente lo que es 1.39165. Esa es la TIR mensual que tengo aquí. Entonces fíjense que esta es la tasa que yo voy a utilizar ahora para conseguir el costo amortizado. Fíjense que me da la misma cuota. Entonces, bajo el modelo NIC, partiendo de los 49.500.000, yo tengo 6 cuotas iguales. Y bajo el modelo local, partiendo del crédito original, 50 millones me da la misma cuota con esta tasa. ¿Qué es lo que voy a hacer con la TIR? Entonces, en esta tablita les estoy mostrando los cálculos realizados que muestran la diferencia entre la modelación local y la modelación bajo NIC. Entonces les digo aquí, observamos que bajo NIC el reconocimiento se mide el pasivo financiero al precio de transacción, 49.500. En la modalidad local, como lo hacíamos anteriormente, bajo principio de contabilidad generalmente aceptado, el valor del crédito corresponde al contrato de la entidad 500.000. 50 millones, perdón. Y esto era lo que hacíamos. Y dejamos de tener en cuenta una serie de pagos, los costos transaccionales que no los teníamos en cuenta bajo la normativa local. Entonces, después que calculamos la TIR, el paso 3 es determinar el costo amortizado al final de cada periodo. Ahora sí vamos a determinar por el método del interés el costo amortizado. Entonces vamos a hacer un break aquí y seguimos en 5 minutos. Bueno, jóvenes, seguimos entonces. Ok. Entonces, el paso 3 es calcular o determinar el costo amortizado al final de cada periodo. Es decir, cuando nosotros decimos determinación del costo amortizado al final de cada periodo,
Estamos diciendo cuánto es la deuda acumulada al final de cada periodo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo en el Excel? Ok. Entonces, el costo amortizado, óigase bien, el costo amortizado para quien obtiene un activo financiero en un periodo concreto, en este caso 6 meses, si fuera un activo financiero, es básicamente el importe inicial, es decir, valor del préstamo menos los gastos de transacción, más los intereses devengados a la tasa de interés efectiva TIR menos los pagos que realizan. Ese es para quien obtiene un activo financiero. En este caso estamos hablando de un pasivo financiero. Entonces vamos a calcular ese costo amortizado utilizando la TIR, la tasa efectiva que hemos conseguido, en este caso la TIR. ¿A qué es igual el costo amortizado del primer mes? Valor neto del crédito, costo amortizado del primer mes. Antes de hacer la tabla, les voy a hacer estos cálculos aquí. Costo amortizado del primer mes, valor neto del crédito, 49.500.000, más los intereses calculados a la TIR, menos pago realizado, que en este caso es la cuota periódica. Entonces aquí tenemos, reemplazando, valor neto del crédito 49.500 más intereses a la TIR. Se le aplican a quién? A los 49.500, al saldo inicial en ese caso. 49.500 por la tasa, ahí me da un valor, menos los pagos, o sea, en este caso el pago de la cuota, y me da el costo amortizado del primer mes, que es este que está aquí, en la tabla ya. Entonces, fíjense, vamos a construir la tabla. La única diferencia que tiene esta tabla con la de arriba, la normal, es que estos intereses que están allá, estos los calculé a la tasa esta, a la efectiva mensual. Estos intereses ahora los voy a calcular es a la TIR, a la efectiva TIR mensual, a la TIR que conseguí. Entonces, la cuota, igual, me traigo la cuota que está allá en B94, o esta misma que está aquí, esa no, perdón, B94, esta que está aquí, esta cuota, o esta si quiero, es igual, me la traigo aquí y bajo todas que son iguales. La cuota es igual tanto para la tasa normal como para la TIR. Aquí, este valor que está aquí me lo traje acá. Este es igual a 118, me lo traigo acá. Mientras que allá calculé sobre 50 millones con la tasa contractual mensual que pacté con el banco, aquí voy a calcularlo es sobre el precio de la transacción. O sea, costo inicial original del crédito menos los costos transaccionales me da el costo neto de la transacción. A ese saldo es que yo le voy a aplicar el nuevo interés, pero a la TIR. Entonces aquí borro. Aquí digo igual. Estos 49.500 por la tasa
pero aquí le voy a colocar F4 para bajarle automáticamente los intereses de los demás meses. Y me da 6.88. Voy a conseguir el abono a capital. Entonces simplemente el resto de la cuota, este interés que está aquí, para que me quede cuánto es lo que voy a abonar a capital. B121 menos C121. Me da el abono a capital. Este saldo lo consigo es el costo amortizado inicial menos el abono a capital, y así sucesivamente. Aquí me debe quedar en cero, miren, me está quedando ahí 8 pesos, pero es porque redondeé la tasa de amortización, la tasa mensual. Pues aquí me debe quedar cero. Hago esa anotación para que ustedes sepan. Entonces aquí el costo amortizado mensual es el saldo que me va quedando de la obligación. Pero fíjense que los intereses que me dan aquí son superiores a los intereses que me dio a la tasa normal que me dio el banco, a la tasa contractual. ¿Por qué? Entonces aquí les digo, como verán en la respectiva tabla del costo amortizado, el valor de los intereses efectivos periódicos cubre tanto los intereses explícitos, que son los que se pagan por el importe inicial del crédito, como los intereses implícitos, que son los que están incluidos en los costos de transacción, o sea, los costos de transacción. Esos intereses implícitos en esos 500.000. Y esos costos de transacción se incorporan durante la vida del crédito como gasto financiero. Es decir, que aquí tenemos intereses a esa tasa. Que cubren tanto los intereses explícitos como los intereses implícitos que están aquí involucrados. Es decir, al recalcular la tabla de amortización del crédito, utilizando el valor neto de 49.500.000 y la tasa de interés efectiva TIR del 1.3916 mensual, el costo amortizado al final de cada periodo, que es este que está aquí, corresponde al saldo del crédito en la contabilidad de la empresa, más no en la contabilidad de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque yo debería en mi contabilidad de la empresa tener los mismos cálculos que hace la entidad financiera. Y eso me lo permite la norma internacional. Porque esa tabla de amortización que me manda el banco no tiene validez. Porque el banco me lo manda a una tasa, a la tasa contractual. Entonces yo debo tener en mi contabilidad, en esa medición posterior, bajo NIC, el saldo actual de la obligación. Entonces, si yo aquí presento, por ejemplo, los intereses efectivos calculados bajo NIC, bajo la TIR, y los comparo con los intereses contractuales que calculé en la primera tabla de amortización con la tasa que acordé con el banco, mire la diferencia que me da. Esta diferencia que me da 688.000 en el primer mes, los que están aquí, menos los que están allá arriba en la otra tabla, que son 548 a la otra tasa, a la tasa contractual, me da la diferencia, 139.916 para el primer mes.
y así sucesivamente. Si yo sumo esta diferencia, me da los 500.000 exactos de los costos de transacción. Esa es la amortización, estos intereses que calculé a la tasa de la TIR, me incluye los intereses de los que yo capitalicé, esos gastos de transacción del crédito, me lo incluye aquí. Cosa que no los incluye allá a la tasa contractual. Entonces, ¿qué les digo? Como se puede observar en la tabla anterior, la sumatoria de las diferencias entre los intereses calculados con la TIR y los calculados con la tasa contractual corresponden a los gastos de transacción de 500.000. Lo anterior que indica que a través del costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, se distribuyen como intereses capitalizados los gastos de transacción durante todo el plazo de la operación financiera. Esa es la razón. Ahora les reitero lo siguiente: cuando no existe gastos de transacción en una operación financiera, entonces no va a existir diferencia alguna en la valoración de un instrumento financiero bajo contabilidad tradicional y bajo norma internacional. En la medición posterior, lógicamente. Muy bien. ¿Cuáles son los registros contables que deberíamos hacer ahora? Ahora, yo aquí fíjense que aquí no les hice la segunda tabla de amortización como la hice en el ejercicio anterior, pero sí se las coloqué por acá abajo. Yo en vez de hacer esta diferencia, porque quise ser más didáctico con ustedes aquí al haciéndoles esta diferencia, yo pude hacer esta tabla que está acá, que es la que hicimos en los ejercicios anteriores. Coloqué una fecha, 1 de enero, por el saldo inicial, costo amortizado, saldo final del costo amortizado en el periodo 0, saldo inicial y saldo final. Al 31 de enero, calculo, estos son los intereses que calculé en forma normal allá con la tasa contractual. Y aquí está la cuota igual. O sea que yo esta tabla la empiezo a llenar, colocando inicialmente el saldo inicial, me traigo de aquella tabla los intereses que calculé bajo la tasa contractual y me traigo las cuotas. Después, ¿qué tengo que hacer? Calcular los nuevos intereses a la nueva tasa, a la TIR. Cojo el saldo E219 49.500 y le aplico la tasa a la TIR mensual. Y me da, ¿qué me da? Los intereses. Entonces, de esta cuota, resto estos intereses y me da el abono a capital. Y los costos de transacción, que son los costos atribuibles al préstamo, me dan esta diferencia que fue la diferencia que me dio aquí en esta tablita al comparar los intereses a una tasa y a los intereses a otra tasa. Los mismos que están aquí. Al comparar estos dos, me los da igual acá, en la tabla completa de amortización. Esto me da de comparar los costos por préstamo a la TIR con los intereses a la tasa contractual. Me da los costos atribuibles al préstamo. Miren, suman 500. Con el abono a capital yo pago los 49.500.000 exactos.
Y las cuotas me dicen que yo pagué por ese préstamo de 50 millones, 51.938.806. Este 1.938.000 que pagué, que si le sumo los 500 de los costos de transacción, me da los 2.438.000 que pagué por los intereses a la TIR. Muy bien, aquí lo tienen bien explicadito. Entonces vamos a ver los registros. ¿Se están viendo bien en pantalla el Excel? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 está bien. Ok. Entonces, fíjense, para el pago de la primera cuota, el registro que debemos hacer, igual como lo hicimos en el ejercicio cuando vimos una obligación financiera. Ya sabemos que de banco debe salir la cuota que yo pago mensual. Debo debitar el abono a capital para el primer mes, igual a DC, a D66. O de la primera tabla, D66. Estos abonos, los abonos que están al crédito, a la tasa contractual de la primera tabla, son los abonos que yo debo hacer mensual y registro en contabilidad. A costo por préstamo, costo amortizado es la diferencia de los intereses que me dio calculados a una tasa y calculados a otra. Esa diferencia la debito como un costo de transacción amortizado, que es un costo transaccional débito, y lo acredito a la vez como mayor valor de la obligación. Pasivo financiero, obligación financiera, costo de transacción. Y también hago un débito a los intereses normales, a la tasa contractual. Es decir, que yo tengo aquí, yo normalmente esto lo hubiera debitado 688.000 a gasto interés, pero el estándar me lo exige así. Un costo por préstamo interés a la tasa contractual y un costo de transacción amortizado a la TIR. Y ese mismo valor lo acredito como mayor valor de la obligación financiera por costo de transacción. Segundo mes, para el pago de la segunda cuota, igual. Está allá arriba, el abono a capital que hice en la primera tabla allá arriba. Este lo tomé aquí de la diferencia que está aquí en la tabla esta que está aquí, que me queda más cerca. De 136. Y este también lo tomé aquí de C67, allá de arriba. Pero lo hubiera podido tomar de aquí. Son estos mismos que están allá arriba. Entonces, fíjense, este es el asiento que debo hacer mensualmente igual. Aquí tengo, por ejemplo, pasivo financiero en la tercera cuota de 68. De 68.
Yo debo venirme aquí, tomo los abonos a capital. De 68 en la tercera cuota. Después me vengo aquí, coge el abono a capital de la cuarta, de la quinta y de la sexta, mes por mes. Y de aquí también el gasto por interés que contabilizo allá, lo tomo de aquí, mes por mes. Es este que está aquí. Este, el gasto por interés. Este, y este es el abono a capital. Y este es la diferencia entre el interés normal y el interés, esta diferencia entre este y este. Y fíjense que lo que sale de banco es el valor de la cuota mensual. Sumas iguales mensualmente. Segunda cuota, tercera cuota, cuarta cuota, quinta cuota y sexta cuota. Y esta es la tabla que ustedes quieren hacer. De aquí pueden tomar, aquí si hacen esta tablita, entonces de aquí pueden tomar los abonos a capital, porque sale de banco, también toman el interés normal, la tasa contractual, lo que contabilizan como mayor valor de la obligación y como costo de transacción débito a la vez, y el abono a capital. Deben de tomarlo de allá arriba. El abono a capital sí, siempre debe tomarse este valor, abono a la obligación, del que está ya calculado en la primera tabla con la tasa contractual acordada con el banco, la primera tabla. Aquí les dejé una observación que dice: bajo el estándar internacional, el valor reconocido en la medición inicial es menor al valor pactado. ¿El valor pactado cuál fue? 50 millones. Pero como decimos que reconocemos en la medición inicial el costo pactado menos los gastos de transacción, como lo dice el párrafo 13, 49.500.000. Este valor de 49.500.000 ascenderá a 50 millones durante el plazo empleando el método del interés efectivo, con gastos por intereses adicionales reconocidos por un total de 500.000 durante el plazo del préstamo. Estos gastos de transacción se consideran como un componente del valor del crédito. Fíjense ustedes, los gastos de transacción se consideran como un componente del valor del crédito y representan un menor valor, por lo tanto se restan del valor original del crédito y se distribuyen como intereses durante todo el plazo de la operación. Debemos tener en cuenta lo siguiente: que en la valoración de un instrumento financiero, ojo, tener en cuenta lo siguiente: en la valoración de un instrumento financiero, sea un activo, sea un pasivo, si contempla gastos de transacción, se aplican dos tasas de interés. Una tasa de interés que es la contractual para calcular los flujos de efectivo, las cuotas que debemos pagar. Y la otra tasa de interés es la TIR, que es con la que vamos a calcular el costo amortizado para cada periodo de la operación financiera. Entonces, eso debe quedar claro. En una operación o en la valoración, la medición inicial o
posterior de un instrumento financiero, si hay gastos de transacción en la operación, se aplican 2 tasas. Si no hay gasto de transacción, nomás aplicaremos la tasa pactada con el banco. Conclusión. Con la aplicación del estándar en la valoración de activos financieros y pasivos financieros, las cosas cambiaron sustancialmente. Lógico. Para un crédito bancario, por ejemplo, la tabla de amortización que nos envía el banco no tiene validez. Porque efectivamente lo que está ahí no es lo que nosotros vamos a pagar. Ya que bajo NIF, si nos llevamos nuestra contabilidad bajo NIF, debemos tener en cuenta que todos los cobros y pagos que se realicen antes de recibir el desembolso del crédito y hallar el interés implícito con la TIR para construir la otra tabla de amortización que prorratee mejor los gastos financieros durante la vida del préstamo. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Ok, entonces, eso es el ejercicio que quería explicarles en el día de hoy. Por lo tanto, si hay preguntas, o realizamos otro ejercicio sobre inversiones. Si no hay preguntas. Si hay preguntas, los escucho. O comentarios algunos o aportes que quieran hacer. Escucho comentarios. De acuerdo. Profe, Aló, buenas noches. buenas noches. Hola. Freddy Córdoba. Profe, ¿cómo para convertir a tasa efectiva anual una formulita ahí para uno calcularla? Si de pronto no la tienen en el cuadrito de fórmulas. No, eso es un aplicativo. Eso sería un archivo que tendría que darle para que pueda hacer eso. Aquí vamos a hacer más adelante si les interesa, un diplomado en matemática financiera aplicada a las NIC. Pero yo les voy a, la semana que viene les voy a conseguir ese archivo para que ustedes lo tengan y puedan utilizar esas equivalencias. Ok, profe, gracias. Yo se las explico después. Ok, gracias, muy amable. Okay. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, en nombre de mis compañeros y yo, sugerimos, porfa, si puede explicar otro ejercicio. Ahora tenemos un ejercicio, pero para una inversión en bono. Ok. ¿Qué más comentarios hay? ¿Quieran adicionar, referirse a algo sobre este tema? Buenas noches. Hola. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Buenas noches, saludos desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Tenía una pregunta, más que todo es una duda, ¿no? En el último caso, digamos, donde reflejó, digamos, sobre la tasa de interés, ¿no? Tengo una duda. Como habíamos visto o había mencionado, ¿no? Que se utilizaban 2 tasas distintas. Sí. Quería saber si esto hace referencia a, a, a usar, digamos, gradientes. O sea, en matemática financiera sabemos, ¿no? Que en base a esto, digamos, se usa gradientes ya, digamos, ya sean crecientes o decrecientes, ¿no? Pero con base geométrica o con razones sin dirección, ¿no? ¿O es muy distinto a lo que me estoy refiriendo? Sí, en este caso, mira, aquí no estamos hablando de progresiones aritméticas, ni estamos hablando de progresiones geométricas, ni gradientes. Aquí simplemente yo decía que estamos aplicando el estándar de NIC para medir pasivo financiero. Entonces es muy diferente. Aquí te decía que cuando
vamos a valorar un activo financiero o un pasivo financiero que es a la vez un instrumento financiero para una parte como activo y para la otra parte como pasivo. Y dice aquí la observación que les dejo. Si cuando estamos valorando un instrumento financiero, si allí en esa operación financiera como la que acabamos de ver, una obligación financiera que incluye costos de transacción, si en esa valoración hay costos de transacción o gastos de transacción, que es lo mismo, debemos aplicar dos tasas. La primera, la tasa que nos da la entidad bancaria, o sea, la que contratamos con el banco. El banco nos dice, le voy a prestar estos 50 millones a una tasa de interés efectiva del 14%. Pero yo tengo en mi contabilidad acá, en mi empresa, tengo que hacer otros recálculos, porque realmente tengo que convertir esa tasa, en este caso la convertía mensual. Entonces tengo que utilizar esa tasa inicialmente para hacer la primera tabla de amortización con el valor del crédito original. Pero como hay gastos de transacción, tengo que utilizar otra tasa, que es la TIR. Con esa TIR yo voy a calcular el costo amortizado, que es lo que me dice el estándar, el método que debo utilizar para valorar ese instrumento financiero durante la vida del instrumento, del plazo que nos dan. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene comentario o algo que agregar? Esta tarde le subí el material, ¿oyeron? Hasta el día de ayer. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, escucho. Le habla Grover de Bolivia. Una consulta. En este caso, ¿habría un límite si los gastos financieros fueran montos pequeños, un monto inmaterial? Igual se tendría que distribuir a lo largo del préstamo. Buena tu pregunta, es muy buena, porque eso depende de la política contable de la compañía. Si la compañía en su política contable dice que si una cifra es inmaterial, que es insignificativa, pues no valdría la pena hacer todos estos cálculos si es inmaterial y si lo contempla en su manual de política contable. Ok, gracias, profesor. Estoy de acuerdo. Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Y Hablo desde tú? Bolivia, Santa Cruz. Quería hacer ¿Cómo una estás? consulta. Bueno, ya, compañero ya realizó la consulta, pero sin embargo me queda una duda. Dentro de los asientos contables que usted está realizando, genera un pasivo financiero. ¿Durante cuánto tiempo usted va a mantener ese pasivo ahí o contra qué se va a cerrar al final? En este caso, ¿cómo es la pregunta? Repíteme, por favor. Repíteme la pregunta, por favor. No te escuché muy bien la pregunta. Me gustaría que, por favor, repitieras la pregunta. Solamente te escuché que en cuánto quedaba el pasivo financiero, pero no sé a qué te refieres concretamente. Lógicamente que este pasivo financiero, después que paguemos cumplidamente su saldo al final del periodo en el que contratamos con el banco, debe ser cero. Si eso es lo que me estás preguntando. Hola. Sí, buenas noches, profesor. Hablo Urias. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que Sergio no puede responder. Muy bien, profesor, gracias. El Sergio no puede responder o repetir la pregunta porque no le dan espacio. Tiene silenciado el micrófono. Por favor, que se lo habiliten. Hola, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta era la siguiente. Usted al contabilizar los intereses que se están generando por los costos financieros, habilita una cuenta de pasivo, donde usted está mencionando un pasivo financiero. Esto se va a ir acumulando en el transcurso de la operación, pero ¿qué hace al final? ¿Contra qué lo cierra? Esos 24,000, por ejemplo. Usted No, agarra debita costos y lo abona a un pasivo sí, financiero. este costo que está aquí es
este costo que está aquí es un gasto de interés, lo Sí. mismo que este otro que está acá. Y este 24 hace mayor parte del pasivo financiero. Estos dos, este valor va quedando acumulado en la obligación, que se va matando aquí cuando se va pagando la obligación. Cosa que usted aquí, cuando paga esta sexta cuota, ya está en cero todo el pasivo. Pasivo contra pasivo lo que está haciendo entonces. Sí. Al final no me Mayor va a quedar valor, en el mayor nada. mayor nada. valor del pasivo, pero a la vez se está pagando enseguida. Entonces queda el pasivo en cero al final del periodo del préstamo. En este caso, al final del sexto mes. Muy bien. Le agradezco mucho. Gracias. Ok. Buenas noches, profesor. Hola. Hola, aquí Leustin de Nicaragua. Tengo una pequeña duda en cuanto, profesor, cuando se aperturó la obligación de las dos ilustraciones que usted acaba de presentar de los 49.500 en base a normas internacionales, donde reconoce los gastos legales de apertura. Y decía que también 50.000 con normas locales. Más sin embargo, en el cálculo que hace cuando toma de 49.000, partiendo de 49.000 para el cálculo de amortizaciones y todo, esos 500, ¿cómo queda? Es que, mira, es que el reconocimiento inicial, tú me estás hablando de este reconocimiento. Sí, sí, eso a ti, tú aquí, usted recibe, mira, el precio de la transacción es 49.500, pero usted debe registrar la obligación por 50 y a la vez la debita por los 500. La disminuye enseguida por los 500 por los gastos de transacción. De tal manera que 50 menos 500 tiene 49.500. Ese es el reconocimiento inicial. Sí, perfecto. Pero en el cálculo de intereses que se hizo en los cuadros y también el cálculo de las amortizaciones y todo, estaba partiendo 49.500. Claro, porque aquí tengo 49.500. Aquí me queda reconocimiento inicial 49.500, 50 menos 500. Pero la deuda en sí, son por los 50. Pero yo utilizo 50 porque es el costo original que yo pacté con el banco. Claro, claro. Y ahí lo utilizo a la tasa contractual con el banco. Los 49.500 los voy a utilizar es cuando ya vayan a calcular el costo amortizado. En este caso. Ahí mismo, ahí sí. Ahí ese interés está calculado en base a los 49.500. Sí, pero a la TIR. A la nueva tasa, a la que conseguimos nosotros. Ah, ese es el cálculo de la TIR, entonces, en base a la TIR, no en base a lo inicial, la deuda inicial, que son los 50.000. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Gracias, esa era mi duda. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, qué pena, está cayendo un aguacerón aquí que empezó a llover y en cualquier momento se nos va aquí se nos puede ir la señal. Entonces, mañana a las 8 nos vemos. Si hay otra preguntita aquí, me la hacen mañana al comenzar. ¿De acuerdo? Mañana hacemos otros ejercicios. Mañana empezamos. Muchas gracias. Que descansen. Gracias a todos.